del grupo élite que servía a Jesús. Cuando se habla de élite, hermano, estamos hablando de un grupo pequeño, especial, ¿ya? Reducido, ¿ya? Y estamos hablando de un grupo selecto, minoritario, una minoría. Y el Señor tenía un grupo élite que escogió estando acá en la tierra y que le sirvió. Y vamos a empezar a mirar acerca de la vida, obras, triunfos y fracasos del apóstol Pedro. ¿Ya? Vamos a ver este miembro de este grupo de los 12 que el Señor escogió y vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a estar desafiando en el día de hoy. ¿Ya? Ahí sí. ¿Qué es lo que el Señor nos está desafiando en el día de hoy? Del grupo élite que servía a Jesús. Hermano, cuando se escucha usted, o escucha usted el que está acostumbrado de la escritura y todo, o inclusive esta persona no creyente escuchan el nombre del apóstol Pedro, inmediatamente lo relaciona con dos cosas. Primero, con la negación que él hizo y con el fracaso. Hasta en la política, el otro día había uno que decía que no niegue 3 veces, o como, negó 3 veces y cantó el gallo, otro se confunde y dice que el gallo cantó 3 veces y negó una, no. La palabra de Dios dice que negó 3 veces y después cantó el gallo, ¿ya? Entonces, inmediatamente relacionamos el apóstol Pedro con negación, con fracaso, ¿ya? El negar a Jesús, es lo más típico. Pero hermanos, lo que pasa es que una característica del hombre caído, del hombre pecador, es destacar el aspecto negativo del otro, ¿ya? Buscar la responsabilidad que tiene el otro, eso es típico. Nos cuesta mucho decir, pecado mío es este, yo fallé, sino que siempre estamos buscando en el otro, ¿ya? Por eso nos recordamos siempre lo malo y no lo bueno, ¿ya? Aquí vemos en esta característica del hombre una consecuencia y continuación de lo que sucedió en Génesis 3, versículos 7 al 13, que dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Ya? Y pareciera que hemos heredado eso de culpar al otro. ¿Se da cuenta? Sí, mire, yo fui violento, es que me provocó. Sí, lo que pasa es que el otro le dice: ¿por qué lo provocaste? No, es que el otro, y siempre andamos buscando a quién culpar. Y pareciera que cuando escuchamos la vida de Pedro es lo mismo, ¿ya? Sin embargo, la vida del apóstol Pedro nos enseñará mucho más allá de lo que es un fracaso o lo que es una negación, mucho más allá, perdón. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios escogió como sus apóstoles, como su grupo íntimo, como su grupo cercano, a personas con una característica en común. Si nosotros estudiamos la vida de estos hombres, podemos aprender mucho. Hay un libro que escribió un autor que dice 12 hombres comunes y corrientes. Esa era la característica de estos hombres. Distintos estratos sociales, eso sí, pero con señales inequívocas de seres caídos con simiente pecadora. Eran hombres comunes y corrientes. Habían unos más letrados que otros, uno de un estatus social más alto que el otro, pero todos eran pecadores caídos, ya, con simiente pecadora. ¿Ya? Eran hombres comunes y corrientes. Y Pedro no era la excepción, hermano.
Por eso hay mucho que aprender de su vida, de su obra, de sus triunfos y fracasos. Hay mucho que aprender. Si nosotros quisiéramos ver en detalle la vida de Pedro, estaríamos, yo creo, varios meses estudiando. ¿Ya? Dios no se equivoca en plasmar en su palabra la vida de este apóstol. No se equivocó en dejarla en la palabra inspirada. Ahí está la vida, obra, triunfo y fracaso del apóstol Pedro. ¿Para qué? Para enseñanza nuestra, hermano. Y eso es lo que quiero que nos desafiemos a través de la palabra que estamos viendo hoy día. Ahora, Dios sea ministrando, hermano, a cada uno cuando escuchemos su palabra. Espero que sea desafiante lo que vamos a empezar a ver hoy día. Espero que sea de ayuda, de desafío, de confrontación, de consuelo. ¿Ya? Pero que estemos atentos a lo que Dios está diciendo para nuestra vida. Hombres comunes y corrientes. Pedro, un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Ya? Miremos rápidamente algunos eventos importantes en la vida de Pedro. ¿Ya? Si usted está anotando, lo puede hacer. Por ejemplo, en la pesca milagrosa, ahí cuando tiene un encuentro con el Señor, ¿se acuerda cuando multiplica el Señor los peces, tira la red por donde le dijo Jesús y se rompía la red y el barco casi se hundía? Bueno, ahí estaba Pedro, pescador, ¿ya? Hijo del trueno. Cuando camina sobre el agua, es otro pasaje, no estamos viendo solamente aspectos que están en los evangelios. ¿Ah? Algunos dicen, dudó y se hundió, sí, pero fue el único que pidió caminar sobre el agua, pues, hermano. ¿Ah? Hay que ver los dos lados de la moneda. También vemos a Pedro en la transfiguración. ¿Ya? Él estaba en la transfiguración, wow, qué experiencia. Por eso después dice, interpretando, yo vi lo más grande, pero tenemos la palabra de Dios que es más segura que lo que yo viví en la transfiguración de Jesús. Lo vemos cuando le cortan la oreja a un centurión, a Marco, era relatado ese Pedro. Según lo de los caracteres era colérico, no es colérico ni nada. Era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que tenía sus características común y corriente. Le cortó la oreja a un guardia que iba a arrestar a Jesús. Lo vemos también cuando niega a Jesús 3 veces. ¿Ah? ¿3 veces lo niega? Sí, 3 veces lo niega. ¿Ya? Y lo vemos corriendo a la tumba de Jesús. ¿Ah? Es interesante cuando nosotros miramos este aspecto de Pedro, donde en los momentos clave que está, cuando va a la tumba es una enseñanza muy grande, quienes iban a la tumba de Jesús. ¿Ya? Pero ahí está Pedro, ¿sí? Ese Pedro que camina sobre el agua, que está en la transfiguración, que defiende a su maestro, ¿ya? Pero que también le niega. Y que también va a la tumba buscando dónde está su Salvador. Es el que vamos a empezar a mirar hoy día. ¿Ya? ¿Cuál fue el papel de Pedro entre los 12 apóstoles? Bueno, si nosotros miramos y estudiamos con cuidado la vida de Pedro, nos damos cuenta que con frecuencia Pedro era el que expresaba lo que los otros sentían. Ahora, si viviera en tiempos de hoy, Pedro sería como el vocero o relacionador público. No le da vergüenza de aportar su opinión o de hacer preguntas o tomar la iniciativa. ¿Quién dice, tú eres el Cristo, el Hijo de... Saltó, pum, la grande declaración. Señor, yo diré, no, Señor. Ahí estaba Pedro, entonces podría ser el vocero, el relacionador público, ¿ya? Y además de tener esa forma de ser, por eso Dios tenía en cada apóstol una persona diferente, que ocupaba para su gloria, ¿ya? Hay algo muy importante. Pedro era parte, junto a Juan y Jacob, el grupo íntimo de Jesús. Un grupo más cercano. Juan, el que se recostaba en el hombro de Jesús, ¿ya? Fue testigo de milagros importantes como la transfiguración. ¿Ya? Ese Pedro es el que estamos mirando. Ese Pedro. Clave en pasajes clave de la vida de Jesús, clave para el andar del Evangelio a la extensión del reino de Dios. ¿Ya? Pedro no era del montón ni entre los 12 ni con Jesús. ¿Ya? Por lo cual su vida nos deja muchas enseñanzas. Nos deja muchas enseñanzas. Bueno, ninguno de los 12 era del montón, pero Pedro hoy día vamos
a empezar a estudiarlo, a mirarlo. Integrante del grupo de élite de Jesús, de los que estaban más cercanos, del círculo más íntimo de él. Vamos a Lucas, el Evangelio según San Lucas, versículos 22, Lucas 22, del 31 al 34. Lucas 22, del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este pasaje interesante está también en los 4 evangelios. ¿Ya? No creo que nos daría tiempo para leer los 4 evangelios, pero está el mismo pasaje. A ver, veamos Mateo 26 del 31 al 35. El mismo pasaje, escuchemos. Y cuando hubieron... Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Interesante, ¿eh? Ahora, ¿por qué aparece en los 4 evangelios? Bueno, si usted lee los 4 pasajes que están ahí, Mateo, Marcos, Juan y el de Lucas que tenemos como principal, usted tiene un panorama general. En uno da detalle y en otro menos detalle. Es como si yo le dijera: este lápiz, dígame qué, alguien me va a decir es rojo, pero si me quedo solo con la imagen de un lápiz rojo, me van a faltar detalles. Pero si yo pido otra opinión, transparente, otro me dice tiene poca tinta, y otro me dice tiene una cinta verde, junto a esos 4 descripciones y tengo más detalles de lo sucedido. Así pasa con este pasaje, y por eso hay 4 evangelios y no solo uno. ¿Ya? Entonces, este evento está, si usted lo puede buscar en Marcos 14, del 27 al 31, Juan 15, del 36 al 38, y lo lee, pues hacer una idea. En un lado dice Jesús: ustedes se van a escandalizar de mí. No lo dice en Lucas, pero sí lo dice en Mateo. Y Pedro en los pasajes dice: yo no te voy a negar, yo no voy, si es necesario voy a morir por ti. ¿Ya? Jesús estaba pronto a ser entregado, Jesús estaba pronto a ser crucificado, muerto y sepultado. ¿Ya? Jesús lo había anunciado, ¿ya? Él había anunciado esto. Si vamos a Mateo capítulo 16, el versículo 21, 16, 21, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Hermano, ¿quién trata de convencerlo de lo contrario? Veamos el versículo 22 del mismo capítulo 16 de Mateo. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahí estaba Pedro, no. Porque era el: ¿cómo vas a ir? Mejor no vayas. Y si te vas por otro lado, no sé. Pero ahí estaba Pedro, ¿ya? Ahora Jesús anunciaba que Pedro le negaría. Volvamos a Lucas 22, ¿ya? ¿Cómo reacciona Pedro? Bueno, el apóstol en el versículo 33 dice, en otra versión:
Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. ¿Ya? Y en otra versión dice, dispuesto estoy a ir a contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermanos, debemos preguntarnos varias cositas. Primero, ¿estaba mintiendo Pedro? No, yo creo que no. ¿Era hipócrita para que escucharan los demás? No, para nada. ¿Trataba de impresionar? No. Sí, dice Mateo que todos decían lo mismo, o sea, influenciaba bastante el grupo, eso sí, líder innato podríamos llamarle, si empezó a hacer un estudio psicológico por ahí ya. Pero Pedro ni mentía, ni era hipócrita, ni trataba de impresionar. La respuesta de Pedro nos ayudará hoy día a entender esta respuesta de que si es necesario me encarcelen y muera por ti, nos va a ayudar a comprender lo que vamos a ver hoy día, y que es cuando la confianza está en uno mismo. Cuando la confianza está en uno mismo. Eso es lo que vamos a estar viendo del aspecto de la vida de Pedro hoy día. Cuando la confianza está en uno mismo. ¿Ya? Y esto es importante cuando nosotros estamos mirando un tema como este, ¿ya? Que Pedro no mentía, no era hipócrita, no quería impresionar a nadie, ¿ya? En ese instante, en ese tiempo no había para que estuvieran transmitiendo en vivo para que alguien lo estuviera viendo por internet, no. Pedro era sincero, pero Pedro estaba confiando en sí mismo. ¿Ya? Estaba confiando, vamos a ver en qué, ¿ya? Pero estaba confiando en sí mismo. El detalle que esa confianza en sí mismo quizás está en sus capacidades, en esas emociones revolucionadas por lo que estaba viviendo. Ya pronto le había anunciado Jesús que iba a morir y Pedro ahí estaba, con el corazón agitado. No, Señor, aunque estos otros te traicionen, yo no. ¿Ya? Y así vemos a Pedro en esas condiciones. Pedro debería haber estado muy atento a lo que Jesús le dice en el versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea, Pedro. Y aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Ya? Jesús le está diciendo a Pedro, Satanás te va a pescar y te va a zarandear, te va a tirar como trigo, ¿ya? Y quizá lo más interesante, ¿ya? Es como lo dice otra versión de la Biblia, ese versículo, después le dijo Jesús a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado, o sea, hay permiso de Dios para que Satanás, ¿ya? Atacara. ¿Me está contando la idea? O sea, parece que Pedro no ha escuchado eso, por eso es la reacción que tuvo Pedro. Ahora, más interesante es lo que le dice Jesús en el versículo 32. Le dice, no solamente Satanás ha pedido para probarte o atacarte, sino dice, pero yo he rogado por ti. Fíjate bien. Que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está diciéndole Jesús? Le está diciendo lo siguiente. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo. Interesante, ¿eh? Jesús no se sorprendió de que quedara solo, que Pedro lo negara. Pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Oiga, hermano, detengamos de estas palabras. Pedro, tú me vas a traicionar, Pedro, tú me vas a negar, qué sé yo, pero va a ser por un tiempo, después tú vas a guiar a tu hermano, y vemos que después Pedro era la cabeza de la iglesia judía, de la iglesia de los judíos, del pueblo israelita, era la cabeza. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús después. Entonces, hermano, o le había dicho, hermano, nos damos cuenta que aun cuando pasaba esto, Pedro estaba confiando en sí mismo, ¿ya? Por eso reacciona de esa manera.
Quizás deberíamos esperar de Pedro una expresión como: solo con tu fuerza y ayuda, Señor, resistiré esas pruebas y no te negaré. Podría haber dicho eso Pedro. ¿Ya? Podríamos decir que la reacción y la respuesta de Pedro, si nos colocamos un poco técnico para hablar, era una respuesta emocionalmente antropocéntrica. Es decir, yo con mi fuerza estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo e incluso morir. Yo con mi fuerza. Y ahí está el gran detalle y el gran problema. ¿Ya? Él confiaba en él mismo y tendría que aprender la lección. ¿Ya? Tendría que aprender la lección. No había un orgullo como diciendo: mira, atención, escuchen, aquí está Pedro. No, lo dijo con amor. ¿Ah? Lo dijo con mucho amor. Había estado tanto con su maestra, lo había visto transfigurado. Obviamente que lo dijo con amor, pero estaba confiando en sí mismo. Y yo, hermano, como escogido de Dios, ¿dónde está mi mayor confianza? ¿En quién? ¿O en qué? ¿En mis capacidades? ¿En mis recursos? ¿En mi edad? ¿En mi salud? ¿En lo que soy? ¿En lo que me admiran? ¿En quién o en qué? ¿Dónde está la confianza? Tengo que responderle al Señor. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que vivo. Hermano, es fácil hablar de Dios, de la confianza en Dios, yo como pastor hablar, predicar, enseñar, memorizar, pero vivir eso, ahí está la gran diferencia. Muchos cristianos dicen, pero no viven, porque es solamente un convencimiento intelectual. ¿Ya? Lamentablemente y con resultados catastróficos, el cristianismo del siglo XXI es antropocéntrico y emocionalista, es decir, está centrado en el hombre y en sus emociones. Sienta tal cosa, sintió, ¿ya? Y el hombre es el centro de todo. Muchos se acercan a Dios para ser feliz, para tener salud, para tener riqueza, para tener amor. Y eso, hermano, Dios no salvó al hombre para que sea feliz, sino para que sea santo. Amén. Obviamente que la santidad da seguridad y un gozo que es más que la felicidad. Pero hoy en día el cristianismo está centrado en el hombre. ¿Para qué invita usted a la persona a la iglesia? Para que le vaya bien. El hermano lo está engañando. No le dice que va a tomar una cruz y va a seguir a Cristo. ¿Ya? Es decir, el cristianismo hoy día está centrado en un ser totalmente depravado, infectado 100% por los efectos del pecado, que se cree capaz de agradar a Dios por sus propios medios y en sus propias fuerzas. Recuerde que lo vimos el día miércoles cuando le dice totalmente depravado, no es que sea 100% pecador, pero sí está infectado por el pecado. Nuestras emociones están infectadas por el pecado, nuestras acciones, nuestras intenciones, todo. ¿Ya? Solamente en Cristo podemos luchar contra eso y hacer la voluntad del Señor. Si el evangelio que creo y vivo está centrado en la confianza que tengo en mí mismo, cuidado con esto, debo tener muy claro que voy directo al fracaso, a la ruina y quizás lo más delicado, a manchar el nombre y prestigio del Dios que digo servir. Si mi evangelio está centrado en mis capacidades, en mi evangelio, voy a fracasar, hermano. Y no solo a fracasar, no solo lo que me diga el mí no era cristiano, sino que el nombre de Dios va a ser blasfemado. Pedro tenía que aprender en carne propia que su declaración estaba equivocada y le llevaría al fracaso, al dolor y a la angustia. Ya, tenía que aprender Pedro eso. Por eso vamos ahora en Lucas, pero adelantemos un poco de los versículos 54 al 62. Y vendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó.
diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo al otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. 2. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. 3. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amarga. Si confío solamente en mí mismo, en mis capacidades, en mis fuerzas, en mis recursos, en mis cualidades, tarde o temprano y de forma indiscutible, negaré al Señor y voy a desprestigiar su nombre. Sí, lo vemos acá. Vemos el resultado inevitable de confiar en uno mismo entre los versículos 54 al 60. Pedro le niega, porque confía en sí mismo. Después vemos que el Señor no ignora cuando yo confío en mí mismo y lamentablemente le niego, porque me mira como miró a Pedro. Y vemos también que el resultado fue llorar. Pedro lloró amargamente. Hermanos, muchas lágrimas nuestras son de dolor por haber traicionado al Señor. Porque cuando yo peco, no solamente traiciono a cierta persona, sino al primero que ofendo. Y por el primer nombre que yo pisoteo es del Señor. ¿Ya? Por eso soy responsable. Aun cuando probablemente nunca fue la intención de Pedro de negar a su maestro, su excesiva autoconfianza lo llevó a hacerlo. Y eso pasa. A veces los cristianos dicen, no, yo estoy bien, estoy para Dios, yo asisto a la iglesia. Como una persona me dijo, yo llego de los 52 domingos, pastor, vine del 52. Qué bueno, le dije yo, Dios le va a dar un premio cuando llegue al cielo. ¿Ya? A veces confiamos demasiado en lo que hacemos y no en la misericordia y gracia del Señor. Es demasiado peligroso, hermano, y dañino tener nuestra confianza en uno mismo o en recursos fuera de Dios y su palabra. Hay que tener cuidado. Ahora, no significa el otro extremo que algunos prácticamente piensan que no valen nada. No, ese es el otro extremo. Sino debo confiar en la gracia del Señor y que por la misericordia y los recursos que Dios me entrega, puedo seguir adelante y salir de la situación que me encuentro. Existe una ay, hermano. ¿Qué aflicción les espera cuando la confianza está fuera de Dios y sus recursos? Dice Isaías 31:1. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ay. En otra versión dice, que mal les irá a los que bajan hasta Egipto a pedir ayuda. Confían en la gran cantidad de sus caballos y carros de combate y en la fuerza de los jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, no buscan al Señor. ¡Ay! Hermano, cuidado con que mi confianza esté en quién va a salir electo el 19 de diciembre acá en Chile. Y en cierta tendencia política, no, mi confianza está en el Señor, que salga quien salga, mi Dios proveerá. Mi Dios sostendrá, siempre y cuando yo sea obediente al Señor. Ya, eso no tengo que olvidarlo. Dios es más que claro respecto a qué establece sobre poner la confianza en uno mismo y los demás. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Dice una verdad muy interesante que voy a pedir que Carmen busque. ¿Cómo reacciona Dios cuando ve a un cristiano, cuando ve a su pueblo confiando en sí mismo o confiando en los recursos humanos solamente? ¿Ya? ¿Qué dice Jeremías 17:5? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí.
Ahora no significa que por eso yo voy a ser desconfiado, no. Está diciendo en quién me va a solucionar el problema. ¿Quién me va a dar el recurso que necesito? ¿Quién me va a dar la paz? Es el Señor. ¿Quién me va a sostener? Es el Señor. ¿Ya? No el hombre, no el Estado, no cierta tendencia política. Es el Señor y su palabra, su confianza, o mi confianza en Él. ¿Ya? Mejor no confiar en uno mismo o en los demás para enfrentar las circunstancias en nuestro diario vivir. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Pedro lo vivió, confió en sí mismo y negó a su maestro. Pero hermano, ¿cómo reaccionó Jesús? ¿Ya? Es interesante. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? A mí cuando me traicionan, a mí cuando me hacen daño, comúnmente ojo por ojo, diente por diente. O si perdono está ahí, no sé, sí, a lo mejor, sí, quizá, perdono, pero no lío. ¿Ah? Cuidado. ¿Qué pasó con Jesús? Dios, hermano, a través de un ángel, después que muere y resucita, le envía un mensaje muy interesante a Pedro. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Oiga, esto es fabuloso. Mire lo que dice Marcos 16, 7. Aquí va. Un ángel se le apareció a los que fueron a ver si Jesús había resucitado o no. ¿Ya? Y el ángel manda un mensaje que dice, pero id, le dice a los que llegaron ahí a ver si está el cadáver o no de Jesús, decida a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Qué interesante, hermano, que menciona a Pedro en forma específica. No dice id a los discípulos y decida a Juan, no, a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro lloró amargamente, porque Pedro falló. El Señor le dice, avísenle que yo he resucitado. ¿Ya? También recordemos la actitud de Jesús hacia Pedro después que éste le negó. Dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. ¿Ya? Hermanos, Jesús permitió que Pedro aprendiera la lección y pudiera arrepentirse y recomenzar. Sí, volver a comenzar. Y cerramos el mensaje preguntando, ¿y qué hay respecto a mi relación con Dios en este momento? ¿Necesita recomenzar? ¿Necesito confesar a Dios y abandonar el pecado y con la ayuda de Él continuar en este peregrinaje? ¿O estoy confiando en mí mismo? Si estoy confiando en mí mismo, yo te voy a profetizar, entre comillas, que vas a negar al Señor y vas a fracasar, tarde o temprano. Vas a poder ser perdonado, vas a poder levantarte y continuar dentro de la voluntad del Señor. El apóstol que aprendió sobre el peligro de confiar en sí mismo, el apóstol Pedro. ¿Qué más nos va a enseñar? Yo creo que cosas muy interesantes. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que bendigas nuestras vidas y nos ayudes a no confiar en nosotros mismos, sino en ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.